Buenas noches, bendiciones para todos. Nos alegra acompañarlos nuevamente en este live. Si tú conoces a alguna pareja que necesite un mensaje de ánimo, un mensaje de restauración, un mensaje de motivación, yo te animo para que lo compartas y para que lo compartas con todas las personas que tú conozcas para que así podamos llegar a mucha más gente. Hoy tenemos un mensaje muy interesante. Hoy vamos a hablar de una frase que escuchamos muchas veces, que es un reclamo tanto del hombre como también de la mujer. Y es, él no me ama y ella no me respeta. Eh, el hombre siempre va a necesitar, o su necesidad es que su mujer, su esposa, lo respete. Y la mujer siempre su necesidad va a ser sentirse amada, sentirse valorada. Y de eso queremos hablar en esta noche. Y queremos hablar de 4 personajes, 2 mujeres, 2 hombres, una mujer muy buena que nos enseña cosas muy buenas, pero también de otra mujer que es catalogada en la Biblia como una mujer muy perversa, una mujer muy mala. Y esa mujer se llama Jezabel. Y para hablar un poco de su historia y lo que fue Jezabel, cuando nosotros hablamos de Jezabel, no estamos hablando simplemente de una mujer problemática, estamos hablando de una forma de operar que destruye hogares desde adentro. Cuando hablamos de Jezabel, la idea es que tú no lo veas reflejado como una persona física, sino como una forma de operar, algo que se mete camuflado en los hogares para destruirlos desde adentro. Jezabel era una hija de un rey pagano. Ella fue criada en un ambiente donde el poder solamente se conseguía manipulando, solamente se conseguía ese poder controlando, teniendo el dominio y aplastando a quien fuera necesario. Ella se casó con un rey también muy conocido que se llamaba el rey Acab. Y cuando ella se casó con este rey, ella no entró en la posición de esposa, de una esposa que respeta a su esposo, sino que ella entró como una gobernante. Ella quería tener el control aún por encima de su esposo. Ella quería liderar, ella quería ser esa líder de su hogar. Ella no respetaba autoridad, no reconocía límites, no aceptaba un no por respuesta. Eso era algo que la caracterizaba mucho a ella. Era la clase de mujer que cuando su esposo sentía frustración por algo que no podía hacer, no lo consolaba, sino que lo empujaba a pecar, lo incitaba a tener más ira, a tener más rabia y a tomar malas decisiones. No era una mujer que lo calmaba en esos momentos donde sus emociones estaban a flor de piel, sino que por el contrario lo incitaba a que hiciera cosas muy malas. Cuando Acab no consiguió la viña de Nabot, Acab le gustaba mucho un lugar de una persona que se llamaba Nabot. Y cuando esa persona no le quiso dar esa viña a Acab, él se sintió muy frustrado y él fue donde su esposa Jezabel y le dijo que esa persona no le quiso dar esta viña. Entonces, esta mujer Jezabel, en vez de decirle, ok, amor, no pasa nada, quizás podemos encontrar otro lugar, quizás después se va a presentar la oportunidad, ella no actuó de esa manera. Por el contrario, ella lo que dijo fue, y es que tú no eres el rey, y es que tú no tienes más autoridad o más poder que él, lo estaba incitando a hacer cosas que en realidad no debía hacer. Estaba queriéndole decir, entonces si tú no tienes la autoridad suficiente, si tú no tienes el poder suficiente, entonces ¿para qué eres rey? Esa era la forma de operar de Jezabel. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? Ella tomó el control, ella lo que hizo fue escribir cartas, levantó falsos testigos y mató a un inocente, que en este caso fue Nabot. Y así ella logró que esa viña, que en un principio se le había dicho a Acab que no, ella la logró obtener. Ella pasó por encima de su esposo, mató a un inocente, levantó falso testimonio. ¿Por qué? Porque ella siempre quería dominar y tener el control. Entonces, tristemente, esta historia, aunque es una historia antigua, no es simplemente una historia antigua que se quedó en la Biblia, es un espejo para muchas mujeres el día de hoy. Tristemente, en la generación que estamos ahorita, se está hablando mucho del empoderamiento femenino,
el feminismo. Y no quiero decir que está mal que quizás una mujer quiera sobresalir, que quizás una mujer no solamente quiera ser esposa y mamá, y que también quiera ser, digamos, empresaria, que quiera sobresalir en diferentes áreas de su vida, no está mal. Pero lo que sí está mal es que nosotras como mujeres empecemos a mal funcionar en el diseño que Dios no nos llamó a hacer. Dios nos diseñó de cierta manera. Dice la Biblia que el hombre, nuestro esposo, es nuestra cabeza y nosotras tenemos que sujetarnos a nuestro esposo. Tú tienes o tú puedes tener muchas habilidades, muchos talentos, muchos dones, pero el hecho de que tú tengas todo esto no quiere decir que tú eres mejor que tu pareja, no quiere decir que tú eres mejor que tu esposo y que tú tengas la autoridad de pasar por encima de él. Y esto, amor, tristemente es lo que estamos viendo en esta sociedad. Y por eso muchos hogares han empezado a mal funcionar. No funcionan de la manera como Dios lo diseñó. Y cuando dice la palabra que nosotras las mujeres, las esposas, debemos estar sujetas a nuestros esposos, no quiere decir que tengamos que estar como encarceladas en una casa, no. Simplemente que ellos son nuestra autoridad, que Dios los puso como autoridad para nosotras, porque así es el diseño de Dios. Dios todo lo hace perfecto. ¿Y por qué no confiar en Dios que Él diseñó esta área de esta manera? Porque sí podemos confiar en Dios en otras áreas, pero cuando ya nos dice que nos tenemos que sujetar a nuestros esposos, ahí sí ya no nos gusta. Entonces, tristemente es algo que el enemigo ha venido a traer en esta sociedad, en esta actualidad, para destruir hogares, para quizás quebrar la autoridad, la autoestima, perdón, que el hombre tiene como tal, o el liderazgo que desde un principio se le delegó al hombre, porque la mujer quiere estar por encima de él. Y eso no quiere decir que una mujer no pueda ser exitosa en diferentes áreas de su vida, simplemente quiere decir que cada uno tenemos que ocupar un lugar específico que Dios designó para el matrimonio. Así es, mi amor, es que es algo importante, es algo que realmente es algo espiritual que está operando. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras casas, en nuestros hogares, porque es algo espiritual. Es algo espiritual que puede venir a destruir hogares, así como mi esposa lo decía en este hogar. Y quizás las mujeres se preguntarán, bueno, pero si el hombre no toma el rol que debería tomar de ser la cabeza del hogar, pero es muy diferente cuando tenemos hombres que nos sujetamos también a una cabeza. Todo tiene un orden. En nuestro hogar, en nuestra casa, tiene que haber un orden. Y Dios diseñó un orden específico para que los hogares sean victoriosos y tengan éxito. Y es que en la cabeza es el hombre, está la mujer, pero la cabeza del hombre se llama Cristo. Así Si es. nosotros como hombre nos sujetamos a la obediencia de Cristo, la mujer, yo le aseguro, que se va a sujetar a lo que Dios nos habla a nosotros, a lo que Dios nos muestra a nosotros, porque somos obedientes a su palabra. Un hombre que tiene como cabeza a Cristo no va a tomar cualquier decisión, no va a tomar las cosas a la ligera, no va a ser un hombre emocional, sino por el contrario, va a ser un hombre que va a tener sabiduría para poder guiar su casa, su hogar, porque al final somos nosotros como hombres, somos nosotros de los que depende nuestra familia delante del Señor. Somos nosotros los que vamos a dar la cara al Señor, Cuentas. a los que vamos a dar cuenta por lo que Dios nos entregó a nosotros. Por eso tenemos que tener las prioridades como son. Si nosotros somos la cabeza de nuestro hogar, Dios tiene que ser la cabeza de nosotros. Así es, amor. Y aparte de Jezabel, también hay otra mujer muy interesante en la Biblia que casi no se habla de ella, pero nos deja una muy buena enseñanza y se llama Abigail. Abigail aparece en la Biblia como un rayo de luz en medio de una tormenta. Mientras que Jezabel era la que destruye, la que destruía, Abigail es la que salva situaciones y momentos. Mientras Jezabel es la que manipula, Abigail es esa mujer sabia y con discernimiento que intercede e irrumpe también en medio de esa situación de conflicto para mejorar las cosas. Abigail estaba casada con un hombre muy necio, un hombre muy duro, un hombre imposible. Quizás tú digas, yo soy esa Abigail. Quizás tú digas, ese hombre lo tengo en mi casa. Y quizás tú te sientes identificada con Abigail. Pero aunque ella vivía en un ambiente tóxico
ella no se convirtió en una persona tóxica. Aunque su situación no era fácil, aunque su situación era muy difícil, ella no permitió que eso dañara su corazón, que cambiara su esencia. Esa era Abigail. Ella vivía con un hombre muy insensato, pero ella no se volvió insensata. Cuando Nabal provocó a ir a David, Nabal era este esposo de Abigail, él provocó a David en ira, al rey David. Entonces, como el rey David también se enfurecía, él lo que hizo fue, bueno, si Nabal no me va a ayudar, si Nabal no me va a colaborar en lo que yo le estoy pidiendo, que le estaba pidiendo alimento para él y para todos sus soldados, y Nabal se negó, entonces David se enfureció y dijo, como él no me va a ayudar, entonces voy a matar a esta persona y voy a matar a toda su familia y a todos sus criados. Entonces David iba enfurecido, iba con hambre, iba con todos sus soldados a matar a este hombre Nabal, pero en el camino aparece Abigail, esa mujer sabia, esa mujer que tiene discernimiento y no actuó como Jezabel, que si hubiera sido Jezabel, la esposa de Nabal, quizás le hubiera dicho, bueno, tienes que salir, ¿acaso tú no eres el rey, tú no eres el dueño de ese lugar? ¿Cómo te vas a dejar mandar por otra persona? ¿Cómo vas a permitir? Y lo hubiera incitado a que realmente hubiera un conflicto muy grave. Pero ¿qué hizo Abigail? Aunque ella sabía que su esposo era muy insensato, que era un hombre muy duro, ella dijo, yo voy a coger alimento y voy a adelantarme y me voy a encontrar con David. Y ella se le atravesó en el camino a David y apaciguó las cosas, porque esta es una característica de Abigail, una mujer que es pacífica. Y a eso nosotras mujeres estamos llamadas a hacer. No a ser como Jezabel, que es la que constantemente está encendiendo el fuego en nuestra casa, que constantemente quiere armar un problema por todo, que constantemente quiere traer a ira a su pareja, sino que por el contrario, que seas esa mujer que apacigua las cosas, que apaga ese fuego, que seas esa esposa donde tu esposo se pueda refugiar en ti en esos momentos donde él llega frustrado, donde llega muy cargado después de un trabajo, quizás tuvo algún conflicto con alguien y llega muy enojado, que tú no seas esa mujer que le digas a tu esposo, ¿acaso tú te vas a dejar? ¿Acaso en tu trabajo a ti te mandan? ¿Acaso tú no eres nadie? No, que tú seas esa mujer que apaga ese fuego de esa ira en tu esposo, esa mujer que calma en medio de esa tormenta. Esa era Abigail. Abigail es el retrato de la mujer que aún en medio del caos, ella decide ser paz. Que tú seas esa esposa que aún en medio de tu caos, tú puedas hacer paz en tu hogar. Quizás tu situación es muy difícil. Quizás tú sí tienes un esposo como Nabal, pero que tu corazón no se contamine por eso, que tú no cambies por eso, que tú no cambies tu esencia, porque al final Dios a ti también te va a pedir cuentas a ti, como tú actuaste. Si nosotras nos refugiamos en Dios, Dios a nosotras nos va a dar la sabiduría y las herramientas para manejar bien la situación, pero que a ti no te represente Jezabel, que a ti te represente una Abigail, una mujer pacificadora, una mujer que trae paz en medio del caos. Y quiero leer Proverbios 21:9, que dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y yo quiero preguntarte a ti, mujer, que tú me estás viendo hoy, ¿cómo tú estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a la persona que puso a tu lado? ¿Con cuál de estas dos mujeres tú te identificas el día de hoy? Quizás tú dices, bueno, tengo un poco de Jezabel y un poco de Abigail, pero la idea no es que tengas una combinación de las dos. La idea es que tú puedas identificar lo que realmente tú tienes que cambiar en ti, lo que tienes que sacar de tu carácter para que puedas ser más como Abigail y no como Jezabel. Abigail salva su casa sin perder su dignidad. Ella no gritó, ella no insultó, ella no se rebajó, no actuó desde el miedo, sino desde su sabiduría. La esposa que camina con sabiduría se convierte en ese muro de protección para su hogar. Si tú no caminas en sabiduría, tu hogar no va a tener ese muro de protección. Tú tienes que caminar en sabiduría para que tú puedas tener ese muro de protección. Entonces, Jezabel es la que crea el caos,
y Abigail es la que crea la paz. Y quiero preguntarte, ¿las palabras que salen por tu boca son palabras que hieren o son palabras que sanan? ¿Cómo tú estás hablando en tu casa? ¿Cómo tú le estás hablando a tu pareja? ¿Cómo tú le estás hablando a tus hijos? ¿Eres esa mujer que alienta, que anima, que ayuda a perseverar? ¿O eres esa mujer que por el contrario dices palabras de maldición y palabras que condenan? Y no solamente a tu esposo, sino también a tus hijos. Entonces el llamado es en esta noche para ti, mujer, que tú permitas que Dios transforme tu carácter. No es imposible cambiar nuestro carácter. No es imposible cambiar lo que realmente está afectando nuestra relación. No es imposible. Quizás tú digas, es que yo toda la vida he sido así. Es que a mí nada me va a cambiar. No, no es imposible. Pero tú tienes que disponerte. Dios puede hacer la obra en ti, pero tú tienes que reconocer desde lo más profundo de tu corazón qué es lo que realmente tú estás trayendo a tu hogar que tú has permitido. Y reconocer delante de Dios. Dios quiere que seamos humildes delante de Él. Él te conoce en lo más profundo de tu corazón, pero Él necesita que tú lo reconozcas audiblemente, que tú puedas decir, sí, Señor, yo reconozco que soy controladora, yo reconozco que soy manipuladora, reconozco que mis palabras hieren, pero hoy sé que esto afecta a mi hogar, que esto afecta a mi relación. Y el Señor te va a ayudar a cambiar. ¿Por qué? Porque has tomado una actitud de humildad. Wow, tremendo, tremendo, porque realmente son cosas que se ven en los hogares. Y si tu mujer eres una Abigail, déjame decirte que estás por el camino que realmente necesita un hogar. Un hogar necesita esa mujer pacificadora, esa mujer que motiva o que ayuda a su esposo a construir realmente lo que es importante, lo que es realmente importante para un matrimonio. Ahora vamos a hablar del hombre que arruinó su casa, Nabal, el esposo de Abigail. Como ya mi esposa lo describió, es un hombre duro, es un hombre áspero, un hombre difícil de tratar, pero es un hombre donde muchos hogares también conocen demasiado. Eso puede ser una historia de la Biblia, una historia que nos ha ayudado mucho para estudiarla y para poderla traer a ustedes, pero son historias que se siguen repitiendo. Por eso quisimos traer este tema. Por eso este tema hoy está aquí, porque queremos que ustedes como hogares no cometan estos mismos errores, que aprendan a identificar lo que realmente vale la pena, lo que realmente tiene valor. Y es, en este caso, tu mujer ser una Abigail. Nabal, por el contrario, fue el hombre que arruinó su hogar. Arruinó su hogar por su manera de ser, por ser ese tipo áspero, duro, difícil de tratar, un hombre que no escucha, un hombre que no razona, un hombre que no cede. Nabal, aparte de tener todas este tipo de cosas malas, también era un hombre con muchos recursos. Tenía posición, tenía tierras, pero carecía de algo muy importante, y era que carecía de carácter. Y un hombre sin carácter en un hogar es un hombre supremamente peligroso para su casa, para su esposa, para sus decisiones, para sus hijos, para su trabajo, absolutamente para todo. Cuando David envió mensajeros con respeto, Nabal respondió con arrogancia. Cuando su esposa, Abigail, trató de evitar una tragedia, Nabal ni siquiera lo notó, ni siquiera se dio cuenta porque estaba cegado. Cuando su casa estaba en riesgo, Nabal estaba borracho. Nabal representa al esposo que no valora a su esposa. Nabal representa a los esposos que no cuidan su hogar, a los esposos que no controlan su temperamento, a los esposos que no reconocen su error y a los esposos que no reconocen a Dios. Esto representa a Nabal en los hogares de hoy en día. Y al final tuvo un final muy trágico. Al final, este tipo de hombres terminan solos, terminan sin honra
y víctimas de su propia necedad. Su necedad los tiene tan cegados, su orgullo es tan fuerte que al final este tipo de hombres terminan con hogares destruidos y terminan solos. Así es. Ahora quiero pasar la página y quiero hablar de un hombre que cambió la historia sin decir una sola palabra. Pasó desapercibido, pero realmente para nosotros fue un hombre que marcó lo que realmente es ser un hogar. Y este hombre se llama José. José, el esposo de María, mi amor. El esposo Que casi de no María. se habla de él. Casi no se habla de él. Una persona que nunca escribió un libro, una persona que no dio prédicas, no dio muchas enseñanzas, pero él sabía qué significaba tener un hogar. Es uno de los hombres más subestimados de la Biblia. No predicó, no escribió cartas, no hizo milagros, pero salvó a su familia con obediencia. Solamente eso lo hizo José. Ser obediente a lo que Dios tenía para su vida. Cuando descubrió que María estaba en embarazo, pudo haberla humillado, pudo haberla expuesto, pudo haber actuado desde el ego, desde la herida, desde la sospecha, pero José era un hombre justo y también era muy sensible a la voz de Dios. Por eso, la diferencia entre Nabal. Este era un hombre humilde, un hombre que sabía cuidar, un hombre que valoraba, un hombre que se le entregó una tarea y la cumplió, obedeció. Decidió protegerla aún antes de entenderlo todo, hasta hablando de María. Cuando Dios le habló en sueños, José no discutió, no negoció, no cuestionó, él simplemente obedeció. Fue quien llevó a María a Belén, fue quien sostuvo a su familia en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento. José es el retrato del hombre que no gobierna desde el orgullo. José es el retrato del hombre que no gobierna desde el orgullo, sino desde la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros sabemos cuál es el propósito que realmente nosotros tenemos en esta vida con nuestro hogar, con nuestra casa, nosotros lo hacemos cumplir. Y este fue José. Y yo sé que hay muchos hogares, o en muchos hogares, hay hombres así, hay hombres que son Josés, que no les importan los aplausos, que no les importa qué dirán la gente, no, que les importa lo que realmente Dios les confió, que es su hogar, es su familia. Cuidar a su esposa, tratarla con amor, tratarla como ella se merece o como ellas son. Un vaso frágil, dice la palabra. La mujer es un vaso frágil. Así debemos de tratar a nuestra esposa como un vaso frágil. Y esto seguramente lo hizo José. Lo hizo José. Dice que fue el que llevó a María a Belén, fue él quien protegió al niño en Egipto, fue él quien sostuvo a su familia en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento. Y por eso José es el retrato del hombre que no gobierna desde el orgullo, sino de la obediencia. Del hombre que no destruye con impulsos, sino que construye con la dirección de Dios. Y esto es supremamente importante para un hogar y para un hombre. Un hombre que no destruye con impulsos. Los hombres que no destruyen con impulsos, sino que construyen desde la dirección de Dios. Esos son los hombres que pueden tener éxito en su hogar y en su casa. Por eso hay una palabra que dice en Colosenses 3:19: esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Lo que yo les decía ahorita, las mujeres son para tratarlas como vasos frágiles. A diferencia de Nabal, dice que Nabal era un hombre áspero, un hombre que no trataba bien a su esposa seguramente, pero José fue la diferencia. Así debemos ser nosotros. Tenemos que marcar una diferencia en un mundo donde quizás se ven muchas otras cosas. Nosotros tenemos que aprender o tenemos que enseñarle a nuestras generaciones
cómo se trata una mujer. A veces nos quejamos de por qué los jóvenes son así, de por qué los jóvenes son secos o por qué los jóvenes están ahorita en un mundo donde todo se ha vuelto caos, ásperos, sin sentimientos, pero todo depende de nosotros. Si nosotros tratamos a la mujer como ese vaso frágil, estamos enseñando a nuestra generación cómo realmente una mujer se debe tratar. Una mujer hay que darle valor, una mujer hay que respetarla, y eso tenemos que enseñarle a nuestra generación. Ahora, como pregunta, ¿qué versión de hombre está gobernando tu hogar? ¿La versión del hombre de Nabal o la versión de José? Esta es una pregunta para ustedes los hombres. ¿Qué está gobernando en tu casa? ¿El ser áspero, el creerte el más fuerte, el creer que o llenarte de orgullo por cualquier situación, o simplemente ser obediente, ser humilde y tener un corazón que ame, un corazón que respeta y un corazón que valora a su esposa? ¿Tu esposa florece contigo o se marchita contigo? Y eso es muy importante. En la calle hay un dicho que dice que no hay mujer fea sino mal arreglada, pero yo no quiero llevarlo ahí, sino que yo quiero llevarlo en que no hay mujer fea sino mal cuidada. Una mujer refleja lo que vive en su casa. Una mujer refleja en la calle o en cualquier lugar lo que vive con su pareja. Por eso nosotros hablamos mucho y a veces decimos, pero esta mujer, ¿por qué se ve así? O ¿por qué esta persona se ve así? O ¿por qué está tan callada? O ¿por qué se ve diferente? Es porque seguramente, aparte de los problemas, tiene un hombre que no la cuida y que no la respeta, que no la fortalece, que no la llena de amor. Por eso las mujeres hay que tratarlas como un vaso frágil. Eso es muy importante. La necedad de un hombre puede destruir generaciones con decisiones impulsivas, mal manejo del dinero, adicciones, infidelidad, orgullo y falta de dirección espiritual. José escuchó la voz de Dios por encima de su lógica. Lo que Dios le pidió no tenía mucho sentido humano, pero simplemente él obedeció. La obediencia de un hombre abre las puertas de protección para su familia. La obediencia de un hombre abre las puertas de protección para tu familia, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El hombre que escucha a Dios se convierte en un refugio para su casa. Por eso se escucha que cuando un hombre llega a su casa, muchas veces los hijos lo ven como en el sentido de miedo, llegó papá, llegó la autoridad, y ahí donde estamos fracasando como padres, estamos fracasando como esposos. Cuando esto sucede en una casa es porque seguramente tú estás operando como Nabal y estás operando mal. Es diferente que cuando tú llegues a casa todo el mundo se sienta alegre, todo el mundo se sienta amado, todo el mundo se sienta feliz porque realmente llegó papá. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, operar como José, operar con amor, porque llegar a casa es sinónimo de hogar, es sinónimo de amor, es sinónimo de que llegó el protector para los hijos. A ese nivel tenemos que llegar nosotros los hombres, que cuando llegue papá no llegó la autoridad o no llegó las órdenes o no llegó la fuerza. Es mucho más que eso. El hogar es mucho más que la fuerza, es mucho más que dominar. El hogar es amar, el hogar es proteger y el hogar es enseñar. José cubrió, protegió y sostuvo su hogar. La cuidó en silencio, sin protagonismo y sin aplausos. Nabal destruye, José preserva. Nabal hiere con palabras, mas José sana con acciones. Nabal actúa desde el ego, José actúa desde la obediencia. Nabal provoca caos, José trae dirección. Nabal es impulsivo, José es guiado. Nabal es orgulloso,
mas José es humilde. Y ahora, como pregunta, ¿tu hogar vive en caos porque tú vives sin dirección? Para ustedes hombres, ¿tu hogar vive en caos porque tú vives sin dirección? Y esto es bueno que lo sepamos, porque si ahora que tú nos estás viendo y tu hogar está en caos, es porque seguramente tú, hombre, estás viviendo sin dirección. Y una de las respuestas más sabias que alguien puede darte es que la única dirección que tú puedes tener es que seas guiado por Dios. Esa es la mejor dirección que tú como hombre puedes tener para que tú puedas darle dirección y cambiar ese caos en algo mucho más grande que eso. El hogar no es solamente caos, el hogar es mucho más que eso. Por eso tenemos que aprender a tener la dirección adecuada. Ahora, Nabal deja muerte, mas José deja un legado. Eso es sumamente importante. Si nosotros operamos como Nabal, vamos a dejar muerte, vamos a dejar soledad, vamos a dejar heridas. Pero si operamos como José, vamos a dejar un legado supremamente maravilloso. Porque Nabal murió solo, sin honra, pero José dejó un legado eterno. José levantó al Mesías. Y eso es tan poderoso porque en nosotros está ese poder o esa decisión de poder levantar hijos victoriosos, hijos empoderados, hijos con autoestima, con carácter. Está en nosotros, no está en nadie más, pero tenemos que ser como José. Por eso esto es muy importante. ¿Cómo eres en tu relación? ¿Reaccionas con ira? ¿No escuchas? ¿No pides perdón? ¿No oras? ¿No lideras? ¿No proteges? ¿No valoras? ¿No cambias? ¿O por el contrario, proteges, escuchas, obedeces, honras, guías, sirves y edificas? Un hombre puede ser la tormenta de su casa o puede ser el refugio donde su familia encuentra paz. Esto puede ser un hombre. Un hombre puede ser la tormenta de su casa o puede ser el refugio donde su familia encuentra paz. ¿Qué espíritu está gobernando tu vida? ¿El de Nabal o el de José? Lo que les decía ahorita. ¿Qué espíritu está gobernando en tu casa? Yo espero que sea el de José, y si es el de Nabal, voy a hacerte un llamado. Yo te pido que renuncies a ese orgullo, activa el hábito de perdonar y de pedir perdón y decide ser un José para tu casa. Es simplemente está en una decisión. Tomar la decisión de ser diferente, tomar la decisión de tener una familia diferente, de tener un hogar, una casa, un matrimonio diferente. No está nada más. Tienes que dejar tu orgullo y toma la decisión de ser diferente, porque sí se puede. Así es, muy poderoso. Y bueno, para concluir, quizás tú dices, no, yo me siento más como Jezabel, o quizás tú dices, yo me siento más como Nabal, pero sin importar cómo tú te sientas en ese momento, yo quiero decirte que el mismo Dios que transformó a muchos hombres y a muchas mujeres, que cambió por completo sus vidas, que quitó por completo el pecado o muchas raíces o cadenas que los mantenían atados, es el mismo Dios que sigue operando el día de hoy. Él no se quedó muerto, Él no se quedó en una cruz. Jesús resucitó y Él resucitó y está vivo. Y eso quiere decir que tú todavía tienes esperanza. Quizás tú sientes en tu corazón que no, pero Dios no nos muestra a nosotros ese tipo de cosas. Hoy no trajimos ese tema para quizás condenarte o juzgarte, esa no es la idea. La idea es que tú puedas ver todas esas historias como motivación, que tú digas, bueno, realmente eso se ve muy mal, eso está muy mal, y que tú te motives a cambiar tu historia. Dios no quiere condenarte, Dios lo que quiere es realmente decirte, aún hay esperanza, aún puedo hacer algo contigo. Tú no fuiste creado porque sí,
Tú fuiste creado con un propósito. Dios no une a personas porque sí, porque no tiene nada que hacer. No, Dios las une con un propósito y con un plan. Y qué maravilloso sería que tú realmente decidieras, como decía mi esposo, seguir tu vida con dirección de Dios. Si tú sigues tu vida con la dirección de Dios, tú vas a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado, el propósito por el cual tú te uniste un día con tu pareja, el propósito por el cual Dios te dio los hijos que tú tienes el día de hoy. Entonces, la invitación esta noche no es para juzgarte, no es para hacerte sentir mal, no es para condenarte, antes por el contrario, es para que tú puedas ver realmente la situación y tú puedas escoger en qué bando tú quieres caminar, quién quieres ser tú, qué quieres que opere realmente en tu hogar, en tu familia, qué es lo que tú quieres construir y que tú puedas realmente abrirle las puertas de tu casa y de tu hogar a Dios y que Él haga como Él quiera. Simplemente Él está buscando un corazón dispuesto, un corazón que reconozca que las cosas están mal, pero un corazón que diga, estoy dispuesto, estoy dispuesta, haz Señor como tú quieras. Y yo te aseguro que si tú tomas esa actitud, Dios te va a sorprender. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, porque nosotros lo hemos visto en muchas personas que conocemos, hemos visto cómo ha operado en nuestras vidas. Es un Dios real y es un Dios que está vivo. Así es, princesa. Y es que realmente cuando Dios entra en la ecuación es cuando todo cambia. Cuando Dios entra en tu matrimonio, en tu hogar, todo cambia. Por eso es importante que ustedes, mujeres, decidan si quieren ser como Jezabel o si quieren ser Abigail. como Abigail. Hombres, ustedes son los únicos que deciden ser como Nabal o si deciden ser como José. Pero es importante saber y entender que si Dios entra en tu ecuación, si Dios entra en tu casa, Dios no va a entrar solamente como invitado. Dios va a entrar como un constructor, como un sanador, como un restaurador y como un autor de un nuevo comienzo. Eso es lo que realmente va a ser Dios en tu matrimonio. Estamos seguros de que eso es lo que va a pasar contigo si tú lo crees y si tú lo decides. Así es. Dios los bendiga y que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes. Así es. Nos vemos en el próximo live. Bendiciones.